Muy buenas noches para todos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un día lleno de bendiciones el día de hoy y que haya sido un día productivo. Hoy vamos a seguir con la serie que hemos estado transmitiendo en estos días, que se refiere a prepararnos para la pronta venida de Cristo. Pero antes vamos a orar como todas las noches para que el Señor implante esa palabra en nuestros corazones. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que nos das en esta noche de podernos reunir, Señor, para compartir tu palabra, Padre. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo ilumine la palabra en nuestros corazones, la siembre profundamente, Señor, que encuentre un corazón que sea tierra fértil en la cual tu palabra, Señor, pueda crecer, fructificar para la gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, Señor, guiándonos a la verdad en tu palabra, y también que la unción de tu Espíritu Santo rompa todo yugo, todo pensamiento que sea contrario, Señor, a tu palabra, para que tu palabra, Señor, sea no solamente escuchada, sino entendida y puesta por obra. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, este tiempo de pandemia, o de plandemia, o como usted lo quiera llamar, como sucedió muchas veces tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando los creyentes eran sometidos a situaciones muy difíciles, a situaciones de dificultad, a situaciones de prueba. Era un tiempo que Dios permitía para que el pueblo se volviera a Él de todo corazón, y para que hubiera un avivamiento, para que hubiera un reconcilie con Dios, o una reconciliación con Dios. Eran tiempos que Dios permitía para que el pueblo regresara a Él. Eran tiempos de examinarse a sí mismos para ver lo que realmente había en el corazón y volver a los caminos del Señor. Siempre fue así. Sin embargo, y de todos esos tiempos la iglesia salía fortalecida. Sin embargo, en este tiempo actual, si bien vemos que hay un segmento de la iglesia que sí está aprovechando esta situación para buscar más de Dios, para ser transformados, para acercarse mucho más a Dios, vemos también grandes segmentos de la iglesia que no lo han hecho, y eso ha desnudado algunas realidades de la iglesia que es importante que nosotros podamos revisar muy rápidamente para saber lo que hay que hacer. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo número 12, versículo 32, habla de que necesitamos ser entendidos en los tiempos para saber lo que hay que hacer, y también para guiar a nuestros hermanos y enseñarles a ellos lo que hay que hacer. Entonces vamos a tratar de entender un poco lo que está sucediendo en este tiempo, así muy rápido, para saber qué es lo que necesitamos hacer en este futuro inmediato que tenemos por delante. La pandemia vino a evidenciar, entre muchas otras cosas, la realidad de la iglesia. Veamos algunas de ellas. Desde el principio, las iglesias fueron cerradas desde el 16 de marzo de este año, o sea, ya llevamos 5 meses. Desde el principio, muchas iglesias comenzaron a transmitir por internet, y después se fueron sumando algunas otras. Pero ¿qué pasó? El número de miembros comparado con el número de personas que se conectaban a las transmisiones disminuyó significativamente. Y disminuyó aún más porque se comenzó a conectar gente que no asistía a las iglesias, evidenciando, si quitáramos esas gentes que se conectaban, que no eran miembros de las iglesias,
el porcentaje de conectados miembros a las transmisiones en internet disminuyó significativamente. Y esto nos demostró que la gente mucha gente estaba más apegada a los templos y a los pastores que a Dios. No estaban buscando a Dios, estaban buscando el templo y estaban buscando a los pastores. Y esto se hizo aún mucho más evidente cuando permitieron ya que los domingos no hubiera medidas de confinamiento en las casas, sino que se abrió los domingos. La gente, las iglesias seguían sin ser abiertas, pero la cantidad de gente que se comenzó a conectar a los servicios vía redes sociales disminuyó aún más. ¿Por qué razón? Porque la gente dedicó esos domingos a la diversión, al entretenimiento, a otras cosas y no a la búsqueda de Dios. O sea, esto vino a agudizar aún más la evidencia de que la gente, una buena cantidad de la gente no estaba buscando a Dios, estaba buscando las iglesias y estaba buscando los pastores. Y eso, de alguna manera, evidencia una idolatría en el corazón de las personas, porque están sustituyendo a Dios por el pastor y están sustituyendo a Dios por los templos. La segunda cuestión que se evidenció muy rápidamente fue que la situación de los ministerios se vio afectada significativamente porque las personas presionadas por la situación económica dejaron de diezmar y ofrendar, lo que evidenció la idolatría del dinero controlando a una buena cantidad de miembros de las iglesias. Mucha gente que asistía a las iglesias comenzó a ser presa, y todavía muchos están ahí, a ser presa de la depresión, que es exceso de pasado, de enfoque en el pasado, el estrés, que es exceso de enfoque en el presente, y la ansiedad, que es exceso de enfoque en el futuro, evidenciando con ello que la confianza no estaba puesta en Dios. La confianza no estaba puesta en el Señor, la confianza estaba puesta en las circunstancias. Y que la verdadera fe en Dios no existía, porque si yo comienzo a pensar o a enfocarme en el pasado, significa que no estoy confiando en Dios, que el presente es mejor que el pasado, a pesar de que lo dice la palabra. Si me enfoco demasiado en el presente y me afano por el presente, estoy demostrando que no confío en el Señor para las situaciones que estoy viviendo hoy, que no estoy entregando mis cargas a Él. Y si estoy con un exceso de ansiedad por el futuro, es que no estoy confiando en los planes de Dios para nosotros, a pesar de que la Biblia dice que los planes de Dios para nosotros son buenos en gran manera. Luego también comenzamos a ver en el cuerpo de Cristo, a nivel de los liderazgos, diferencias y divisiones respecto a la apertura de los templos, que en muchos casos evidenció el ídolo de la autoexaltación y de las luchas de poder de muchos ministros y ministerios, y la importancia del templismo para muchos. Y la pregunta que surge de esto es: las personas el liderazgo, ese tipo de liderazgo, realmente estaba preocupado por la salud espiritual y por el bienestar espiritual de las personas, o estaba preocupado porque el ministerio no se le disminuyera de números y por la cuestión económica. Eso es algo que cada uno tendrá que resolver en su propio corazón. Luego, también vimos un exceso de quejas acerca de las restricciones, en lugar de la actitud que veíamos, por ejemplo, en la iglesia del libro de Hechos. A la iglesia del libro de Hechos no tenía templos, estaba siendo perseguida, estaba en un ambiente totalmente contrario al cristianismo, lleno de idolatría alrededor, etcétera, etcétera. Pero en lugar de ponerse a quejar, buscaron soluciones. Y al buscar esas soluciones, buscaron soluciones en Dios. Dios les dio las soluciones, y de todas esas situaciones salió una iglesia total y completamente fortalecida, en lugar de una iglesia quejosa. También la evidencia, hay una evidencia que es muy interesante y que me llama mucho la atención.
y es que cuando comenzaron a pasar las cosas que estaban pasando relacionadas con la pandemia, y también cuando comienzan los temblores, cuando hay tormentas, digamos, de lluvia muy fuertes y cosas por el estilo, la gente comienza a atemorizarse porque el anticristo, el nuevo orden mundial, la marca de la bestia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me demuestra que mucha gente en el cristianismo no está confiando en el Señor. La palabra de Dios nos muestra con muchísima evidencia que la iglesia va a ser arrebatada antes de que sucedan todas estas cosas. Por supuesto, vamos a ver los ensayos para el gobierno mundial, para la marca de la bestia, para el surgimiento del anticristo, pero no vamos a ver concretadas esas cosas porque la iglesia se va antes, se va en el arrebatamiento de la iglesia sucede antes. Entonces, ese exceso de preocupación por el futuro, por ese futuro de la tribulación y de la gran tribulación, me dice varias cosas. La primera de ellas es que o no conocemos las escrituras, lo cual para un pueblo que como el pueblo de Dios es un gran problema, porque la palabra de Dios dice que escudriñemos las escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. En segundo lugar, también puede evidenciar una falta de enseñanza desde los púlpitos acerca de lo que nos espera. No estamos entendiendo los tiempos y por lo tanto no sabemos qué hacer, ni estamos preparando al pueblo para saber lo que tiene que hacer. Y en tercer lugar, también podría evidenciar una falta de fe, una falta de confianza en Dios, porque aún sabiendo, para aquellos que lo saben, ¿verdad? Aún sabiendo que nos vamos a ir en el arrebatamiento, nos preocupamos más por el post-arrebatamiento que no nos afectará en nada, que en prepararnos para estar listos para irnos con el Señor. También este tiempo viene a evidenciar la crisis teológica de la iglesia. ¿En qué sentido? En que tenemos muchísimas enseñanzas muy populares en la iglesia acerca de la prosperidad, de la fama, acerca del éxito, acerca de la autoestima, acerca de otro montón de cosas parecidas, una prédica motivacional en lugar de una prédica santificadora, y ahorita todas esas cosas están cayendo porque los mismos hermanos están atravesando problemas económicos, problemas de desempleo, problemas de que creyeron en una prosperidad económica que no se está dando y creyeron en un poder o autoridad externa en el mundo que también se está perdiendo, y viene a poner también de relevancia que muchos de los mensajes de autoestima no sirvieron para nada, porque en este momento están en medio de depresión, en medio de estrés, en medio de ansiedad, en medio de otro montón de cosas. Es decir, se están cayendo esas enseñanzas sustentadas en el yo, y de lo cual la palabra de Dios habla muy claramente que esas son enseñanzas que son contrarias al evangelio, como lo dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 8, que habrá hombres amadores de sí mismos que más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y que irán de mal en peor. Entonces, todas estas enseñanzas se están cayendo, y las personas que estaban creyendo esas enseñanzas, la situación no está mejorando para ellas, está empeorando en la mayoría de los casos. También vemos que durante esta pandemia, en lugar de un llamado a buscar al Señor, a que el Señor examinara nuestros corazones, vimos una gran cantidad de predicaciones y de post motivacionales, no llamadores a la santificación, y eso va en contra de lo que nos dice también la palabra de Dios.
Y habría muchas cosas más que podríamos enumerar, pero que no es tanto el objetivo de este tiempo, de esta enseñanza, sino es el objetivo. Esto es nada más como una introducción para evidenciar que hay una cantidad de problemas por ahí que están latentes, digamos, en lo que nosotros llamamos la Iglesia de Cristo, que es necesario conocer para enfocarnos hacia el futuro, hacia lo que está por delante de nosotros. Esto vino a evidenciar que hay voy a llamarlo dos tipos de iglesia dentro de la Iglesia de Cristo. Una iglesia que es la iglesia militante, que es la verdadera iglesia, la iglesia que está enfocada en lo que es verdaderamente el Evangelio, y otra iglesia que es una iglesia simpatizante, una iglesia motivacional, una iglesia que busca motivar a las personas, pero no su transformación. Y la palabra de Dios nos llama no a motivar, sino nos llama a la transformación. Para saber qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante, y esto es no solo para las iglesias, las congregaciones, los ministros, sino para cada uno de los creyentes. Una de las cosas que nos debe servir como punto de partida es entender qué es verdaderamente el Evangelio. El Evangelio no es, en primer lugar, el Evangelio no es templos. El Evangelio no es predicadores. El Evangelio no son diezmos de ofrendas. El Evangelio no se trata de prosperar económicamente. El Evangelio no se trata centralmente de sanidades, de milagros. El Evangelio no se trata de fama. El Evangelio no se trata de posiciones. El Evangelio es la buena nueva de la salvación en Cristo, que implica su poder obrando en nosotros para la transformación interior, es decir, para la transformación de nuestro carácter. Y esto está evidenciado en una gran cantidad de escrituras, pero solo voy a tomar una para que quede en evidencia. Está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 11. La palabra de Dios dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Note que enfatiza las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Las dos cosas, no solo a la vida, sino a la vida y a la piedad. Y la piedad es un carácter interno. Dice en el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. No dice para que por ellas lleguemos a ser participantes de la prosperidad, del éxito, del poder, etcétera, sino que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, y eso es una transformación interior. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Y cuál es la corrupción que hay en el mundo? En Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17 nos las enumera. Los deseos de la carne, que es los deseos hedonistas, de búsqueda de placer, de satisfacción, etc. Los deseos de los ojos, que es materialismo, codicia, avaricia, el querer hacerse rico prioritariamente, el tener bienestar económico, etc. Y la vanagloria de la vida, es decir, el alzamiento del yo, la soberbia, la vanidad, el orgullo, la jactancia, la arrogancia, etcétera, etcétera. Y muchas de las enseñanzas que mencioné hace un rato, que son muy populares en la iglesia de hoy, son precisamente a las que apuntan a obtener esos deseos de los ojos, esos deseos de la carne y esa vanagloria de la vida. Pero dice que huyamos de esas cosas.
que están en el mundo a causa de la concupiscencia. En el versículo 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, ojo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. No dice que añadamos bienes materiales, no dice que añadamos placer, no dice que añadamos bienes materiales, sino que añadamos carácter. Porque si estas cosas, continúa diciendo en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, es decir, ese carácter que es el carácter de Cristo en nosotros, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y ahí es donde está la trampa del diablo. El diablo motiva a buscar lo que el mundo busca, a buscar las añadiduras para que realmente no haya una transformación interior, para que no haya una purificación de nuestros antiguos pecados. El Señor perdonó nuestros pecados, pero la motivación de los pecados que cometíamos anteriormente sigue estando en nuestro corazón cuando somos salvos. Lo engañoso y perverso del corazón sigue estando ahí. Y a eso se refiere la purificación de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas, que es por la palabra y por el poder del Espíritu Santo, por la búsqueda de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Como dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5, dice que las armas de nuestra milicia, que son la fe, la palabra, el Espíritu Santo, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces o mentiras que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuál es el objeto? La obediencia a la palabra, no el enriquecimiento, no la fama, no una vida placentera, sino es la obediencia a Cristo. Esa es la meta suprema del cristianismo, la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque es la obediencia a Cristo la que nos trae todas las añadiduras. La palabra de Dios dice, busca el reino de Dios y su justicia, o sea, obedece, y entonces todas las cosas nos van a ser dadas por añadidura. Y mire lo que dice el versículo número 10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, ¿cuál es la meta final? Es la amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es una entrada estrecha, no es una entrada escasa, sino es una entrada amplia y generosa, y eso significa a la mejor eternidad posible que podamos tener. Entonces, el enfoque realmente del Evangelio, y lo podemos encontrar a lo largo de toda la Escritura, el enfoque del Evangelio está en la obediencia, en la santificación, en la adoración, en la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo. Esto no implica que tengamos que ser perfectos, pero sí implica una transformación constante. La palabra de Dios nos enseña en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que el Dios de paz os santifique por completo espíritu, alma y cuerpo. Y también lo dice 1 Pedro capítulo 1, versículos del 13 al 16, que como hijos obedientes seamos santos como Dios es santo, como nuestro Padre es santo. De hecho, somos llamados santos. ¿Por qué?
porque somos apartados por Dios para la purificación de nuestros pecados, para la transformación de nuestro ser interior, que implica la purificación de los pecados. Dice la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, pero eso requiere también nuestra participación. El Señor es el que perfecciona, el Señor es el que santifica, pero nosotros somos los responsables de quitar los obstáculos a la santificación y a ese perfeccionamiento. ¿Cómo? Muriendo a nosotros mismos, negándonos a nosotros mismos para obedecer al Señor. Ayer hablábamos que obediencia, santidad, adoración, caracteres de Cristo y salvación del alma son términos similares, y todos ellos significan que cada día crezcamos a la imagen del varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Dos cosas son fundamentales. La primera de ellas es que oremos al Señor y seamos convencidos por Él de la necesidad de que Él avive su obra en nuestros corazones en medio de los tiempos, y disponer nuestro corazón a buscar al Señor, no por las cosas que Él nos pueda dar, sino por quien Él es. Disponer, si Él es Dios, Él manda. Y si Él manda, nosotros obedecemos. Si Jesús es el Señor de nuestras vidas, Él manda. Y si Él manda, nosotros obedecemos. La vida del creyente es una vida de obediencia a la palabra de Dios. La misma Biblia lo dice. El que solo oye la palabra, pero no la pone por obra, se engaña a sí mismo. Y que dice, no seamos solo conocedores de la palabra, sino hacedores. Porque el que oye la palabra, la entiende y la pone por obra es el que establece su vida sobre el cimiento firme, que es la roca, y la roca es Cristo, la palabra encarnada. Entonces, si Jesús es el Señor de nuestras vidas, entonces lo que necesitamos es obedecer la palabra, porque la palabra es Cristo. Y si Cristo es el Señor de nuestras vidas, la palabra tiene que señorear en nuestras vidas, es la que tiene que mandar. De hecho, toda la exhortación en la palabra de Dios es a que obedezcamos la palabra. Los problemas que Israel enfrentó, que encontramos en los 12 libros, en los 5 libros. En los 5 libros de los profetas mayores y en los 12 libros de los profetas menores, se refieren precisamente a que Israel no obedecía la palabra. Y todos los juicios, toda la disciplina y todas las situaciones que Dios permitió al pueblo de Israel era como consecuencia de esa desobediencia, y para que ellos se volvieran de todo corazón al Señor. Entonces necesitamos eso, necesitamos realmente disponer nuestro corazón, estar enfocados en que lo más importante que podemos hacer en nuestra vida es la obediencia a la palabra, conocerla y obedecerla, toda la palabra, no solo lo que nos gusta. Ayer precisamente señalaba eso, que nosotros ahora tenemos resaltadores y subrayamos las Biblias y todo, pero normalmente subrayamos lo que nos gusta. Pero se nos olvida subrayar lo que nos disgusta, y lo que nos disgusta es realmente lo que necesitamos poner atención, porque lo que nos disgusta es lo que el Señor nos está diciendo que necesitamos cambiar para crecer hacia donde Él quiere, para que sus planes de bien se cumplan en nuestras vidas. Los mandamientos no son una gana de molestar del Señor, no son simplemente decisiones arbitrarias que Dios toma. Cuando el Señor nos manda algo, a que no hagamos algo, eso es para nuestra protección. Los no de Dios nos protegen. Y cuando Dios nos dice que hagamos algo, esos sí de Dios son de bendición. Los no de Dios nos protegen, los sí de Dios nos bendicen. Entonces, necesitamos
no solo necesitamos protección, sino necesitamos bendiciones. Y eso viene por la obediencia a la palabra de Dios. Los mandamientos son los límites dentro de los cuales usted y yo nos debemos mover para caminar en esa vida abundante que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, el primer punto de lo que necesitamos hacer es disponer nuestro corazón hacia la búsqueda del Señor, de su palabra, hacia el entendimiento de la palabra y hacia ponerla por obra. Recordemos lo que dice también Juan capítulo 8, versículos del 31 al 32, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Muy bien, esa es la primera. La segunda, necesitamos volver a los fundamentos. Y esto tiene que ver otra vez con volver a la palabra. Necesitamos que la palabra sea nuestra única regla de conducta, nuestra única dirección para la vida. Porque eso es la palabra. La palabra es el manual del fabricante para que nosotros, de nuestro fabricante, para que nosotros funcionemos a plenitud, para que nosotros funcionemos de la mejor manera, de la manera perfecta, de la manera agradable al Señor y entonces nos vaya bien en la vida. La Biblia es el equivalente al manual que cada uno de los carros trae cuando sale de la agencia, cuando es nuevo. En el manual del vehículo que sale de la agencia viene dicho todo lo que debemos hacer con el vehículo para que el vehículo funcione óptimamente. De la misma manera, Dios nos entrega a nosotros un manual, que es la palabra de Dios, que son las indicaciones del fabricante para que nosotros podamos funcionar óptimamente en la vida y nos vaya bien en todo. Así que necesitamos regresar a ese manual y comenzar a funcionar de acuerdo a lo que ese manual nos enseña. ¿Y por qué esto es importante y relevante? Siempre lo ha sido, pero en este tiempo, ¿por qué es mucho más importante y mucho más relevante? En primer lugar, le voy a dar 7 razones por las cuales es importante volver al fundamento, no a lo que diga fulanito, no a lo que diga sutanito, no a lo que diga un predicador popular, no, a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Primero que nada, porque Dios por su palabra y su espíritu nos lo está demandando. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 al 15, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. El problema del pueblo de Israel es que dijeron, no andaremos. Que no nos suceda eso a nosotros. En segundo lugar, necesitamos volver a las sendas antiguas porque hoy estamos mucho más cerca de la segunda venida que nunca antes. Y Él viene por una iglesia gloriosa, pura, limpia, santa, sin mancha y sin arruga. ¿Sí? Gloriosa. Y gloriosa significa el carácter de Dios en ella. Limpia, pura, santa, sin mancha, sin arruga. Significa obediente, santificada. Entonces, la inminencia de la venida de Cristo nos debería hacer prepararnos cada día más para ser esa novia perfecta, santa, limpia, pura, sin mancha, en la mayor medida de lo posible que Él viene a traer. Mire, solo esta semana, le voy a mencionar solo de lo que está sucediendo en esta semana que nos hacen ver o de algunas otras cositas que han estado pasando en días anteriores que nos hacen ver la inminencia de la venida de Cristo. Resulta ser que con esta pandemia el gobernador del estado de California promovió
una serie de manifestaciones por la muerte de una persona de color a manos de un policía blanco en el estado de Minnesota. Y salieron a manifestar. ¿Y qué sucedió en esas manifestaciones? Primero, se dedicaron no a protestar, sino a saquear. Y dentro de lo saqueado, atacaron y destruyeron un montón de iglesias, y aparte de eso, quemaron un montón de Biblias. Eso nos habla de una... y aparte este gobernador ha impedido, note lo curioso, llama a manifestaciones masivas, pero impide la apertura de las iglesias. ¿Y qué está sucediendo ahora en California? Hay incendios por todos lados, y unos incendios como nunca habían sucedido. Hay incluso fotos, y lo puede ver usted en mi página, de medios de comunicación que son confiables, donde hay incluso un tornado de fuego. Y ahí toda California está inundada de incendios, por un lado. Y por el otro lado, en los días anteriores hay un desierto en el área de California, en el estado de California, que es el desierto de Mojave. El desierto de Mojave alcanzó 51 grados centígrados de calor, de temperatura, en uno de estos días, que es un récord mundial. Se da cuenta de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y luego todo esto de lo que se ha mencionado de la vacuna del señor Bill Gates y del microchip dentro de la vacuna, y todos son los ensayos para la marca de la bestia, que nunca habíamos estado tan cerca de eso. También los llamados a un nuevo orden mundial y el control que está ejerciendo Naciones Unidas a través de la OMS en relación a esta pandemia nos están hablando también de los ensayos al gobierno mundial. Por el otro lado, el 3 de noviembre va a ser un momento crucial para la historia futura, inmediata, en cuanto a quién sea electo presidente en Estados Unidos. Uno de los candidatos no sé qué tan buen cristiano sea, pero ha defendido los principios del cristianismo, el no aborto, el no matrimonio entre personas del mismo sexo, el regreso de la palabra de Dios a las escuelas para educar las nuevas generaciones, etc. Mientras que el otro candidato es el representante de todo lo contrario, de la anarquía, de la promoción. De hecho, la que va de candidata a vicepresidenta con él es una de las mayores propulsoras del aborto en Estados Unidos. Y esto representa el gobernador del estado de California opuesto a la apertura de las iglesias. El que más se va opuesto a la apertura de iglesias es precisamente uno de los miembros de este partido, y uno de los miembros prominentes. Entonces esto nos hace pensar en que se pueden acelerar las cosas muy a partir del 3 de noviembre o del 14 de enero, que creo que es la fecha en la cual tomaría posesión el nuevo presidente. Se pueden acelerar las cosas hacia la pronta venida de Cristo, o se pueden enfriar un poquito o mantenerse en stand-by un poco. Vamos a ver qué es lo que Dios determina para esa fecha. Por el otro lado, cada vez hay una más fuerte tendencia hacia una guerra en el Oriente Medio, alrededor de Israel. En fin, las cosas se están poniendo muy difíciles. Quizá por estar enfocados en las noticias del COVID no hemos visto lo demás, pero cada vez las señales se van acelerando más en relación a la pronta venida de Cristo. Entonces necesitamos prepararnos para esa venida de Cristo. ¿Por qué razón? Ya lo dijimos en Efesios 5:25 al 26. Cristo viene por una iglesia
gloriosa, pura, limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Y además en Hebreos 12, versículo 12 al 13, nos dice algo que hemos ignorado probablemente en un buen segmento de la cristiandad. Y es lo que dice la palabra, dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De esto no se predica mucho el día de hoy. No oímos mucho de la santidad, de la búsqueda de la santidad. Y sin embargo es el requisito fundamental para irnos con el Señor. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hoy, si hablamos de santidad, si hablamos de obediencia, si hablamos de arrepentimiento, si hablamos en contra del pecado, si hablamos de ser verdaderamente discípulos de Cristo, morir a nosotros mismos, negarnos, se nos dice que somos fanáticos, radicales, extremistas, ¿cómo se llama? Hay una palabra que se me ha ido en estos días, pero es fundamentalistas, César. Se nos ataca. Y fundamentalistas en un sentido peyorativo, fanáticos en un sentido peyorativo, radicales en un sentido peyorativo, cuando la verdad es que deberíamos ser fundamentalistas, fanáticos, radicales, en un sentido positivo, es decir, poner al Señor por delante siempre en todas las cosas, que Él sea no el centro de nuestra vida, que Él sea el todo de nuestra vida. Entonces, necesitamos volver a ese mensaje, principalmente hoy que estamos viendo a nuestro alrededor cómo el problema de la santidad en la iglesia se ha o más bien no el problema de la santidad, sino cómo los problemas derivados de la falta de santidad y de la falta de un enfoque verdaderamente en el Señor nos han estado causando una gran cantidad de problemas. Es hora de volver a la santidad, y eso es lo que el Señor nos demanda en el libro de Malaquías. Cuando habla de que vendrá, antes de la venida de Cristo, vendrá el espíritu de Elías para volver el corazón de los padres a los hijos y para preparar un pueblo bien dispuesto al Señor. Y el espíritu de Elías es el mismo espíritu que estuvo sobre Juan el Bautista. Y recuérdense que el mensaje de Juan el Bautista era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es el tiempo de volver y preparar el camino del Señor, porque la venida del Señor es inminente. La tercera razón por la cual necesitamos volver a las sendas antiguas es porque después de la salvación y del conocimiento del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la santificación progresiva y permanente, es decir, el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros, es el tema prioritario del Evangelio. Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y esto es obediencia. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Segunda de Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y Efesios 4, versículos 11 al 13, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto nos habla de la importancia de la transformación, de la santificación en la vida del creyente. Luego, una cuarta razón es porque es lo que el Padre en Cristo, por el Espíritu Santo, hará en este tiempo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es decir, antes de que venga la tribulación, antes de que venga la gran tribulación, antes de que venga el juicio del mundo y el día grande y terrible del Señor, el juicio va a comenzar por la casa de Dios. Vamos a ser confrontados y si somos obedientes y estamos buscando al Señor, pues la pasaremos bien. Pero si no, vamos a entrar en procesos disciplinarios del Señor porque Él se va a sentar a purificar su iglesia y Él es como jabón de lavadores y como fuego consumidor. Malaquías, es lo que dice Malaquías capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Y quiénes son el templo del Señor? Somos nosotros. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, sacerdotes, y nosotros somos reyes y sacerdotes. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. O sea, el Dios de gracia, el Dios de amor, el Dios de misericordia es también jabón de lavadores y fuego purificador. Y eso se nos está olvidando a muchísimos en la cristiandad. Que Dios es un Padre amoroso que así como ama, también disciplina. Y eso es lo que viene a hacer en este tiempo, porque viene a purificar su iglesia, para que sea esa iglesia gloriosa, pura, limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Lucas 1:17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y note que dice un pueblo. ¿Y quiénes son entonces esos rebeldes? Los que están en su pueblo, aparte de los que están fuera, que deben ser salvados, también los que están adentro, que se están resistiendo a poner toda la palabra de Dios por obra, que solo están escogiendo lo que conviene de la palabra de Dios y no están escogiendo lo que no les gusta. Y eso es contrario a lo que dice la palabra, porque en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 la palabra de Dios dice que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar e instruir, pero también para corregir y redarguir. O sea, y esa parte la estamos dejando por un lado. En Mateo capítulo 3, versículo 3, la palabra de Dios dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y en Mateo 3, 8 al 10, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La quinta razón por la cual necesitamos volver a las sendas antiguas es porque ese es el llamado de la Gran Comisión. Y la Gran Comisión está en Mateo 28, 18 al 20, es la última instrucción que el Señor Jesucristo le dio a sus apóstoles y dice,
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas, no algunas, no las que nos gustan, todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión no solo implica el evangelismo, la gran comunión y la gran comisión implica el discipulado en la misma medida de la importancia del evangelismo, porque sin evangelismo no podemos hacer discípulos. Pero y no puede haber un discípulo sin el evangelismo, pero el evangelismo sin el discipulado está incompleto. ¿Y qué es el discipulado? Niéguese cada uno a sí mismo, tome su cruz y sígame, obedézcame. La sexta razón es la falta de santidad en la iglesia pre-arrebatamiento. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Habrá hombres, serán tiempos peligrosos, dice la palabra. Pero adentro de la iglesia, ¿por qué? Porque habrán hombres amadores de sí mismos más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y a estos van a ir cada día de mal en peor. Entonces no queremos que eso nos suceda a nosotros. Además, también tenemos en Apocalipsis capítulo 2 y 3 las advertencias de Dios a la iglesia antes de la tribulación, antes del arrebatamiento. 7 iglesias, de las cuales 2 salen aprobadas, 5 tienen tachas que necesitan corregir. Entonces necesitamos examinarnos a la luz de la palabra para saber cuáles son las cosas que necesitamos corregir para que tengamos el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Y finalmente, porque a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de un montón de medios, el humanismo secular ateo, que es la agenda del anticristo, promoción del aborto, de la anarquía, del endiosamiento del hombre y de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce, a la luz tinieblas y a las tinieblas luz, como nos lo enseña Isaías capítulo 5, versículo 20, está pero viniendo con todo en contra de la humanidad y dentro de ello contra el cristianismo, es su principal enemigo, y ellos lo declaran abiertamente que la iglesia judeo-cristiana es su mayor enemigo para el avance de su agenda, y Naciones Unidas lo acaba de publicar en un informe del relator de derechos para los LGTBI o algo así, que la iglesia es el mayor enemigo, dice él, de los derechos humanos, cuando la iglesia es la mayor protectora de la dignidad del ser humano y de la vida. Pero para ellos que quieren hacer lo que se les da la gana y que la humanidad haga lo que se le da la gana y que la humanidad entre en un desenfreno inmoral, obviamente la iglesia es su enemiga. Ya estamos frente a ese ataque, y frente a ese ataque la única solución es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y pararnos en la palabra para evitar caer en las trampas del enemigo, para evitar que nuestra fe flaquee y principalmente para defender nuestras familias y transmitirles nuestra fe en el Señor Jesucristo, para que nuestros jóvenes, nuestros niños puedan mantenerse firmes en la fe de Cristo. Necesitamos volver a los fundamentos, necesitamos volver a la palabra, necesitamos volver a la búsqueda de la santidad sin la cual nadie verá al Señor, necesitamos la transformación de nuestro ser interior, negándonos a nosotros mismos, muriendo a nosotros mismos y permitiendo que la obra santificadora de Dios por el Espíritu Santo se fortalezca, avance y se desarrolle en nosotros. Es impresionante cómo dentro del mismo cristianismo hay una gran oposición a este mensaje. Me acabo de topar con 2 líderes, y estoy hablando de 2 líderes, 2 llamados al ministerio, que les hablé
con la palabra. Todo esto y más se los hablé. ¿Y sabe qué pasó? Igual que los líderes de Israel cuando los profetas les advertían. No caminaremos, no creeremos, no andaremos. Muy bien, está bien. Nuestra función es exponer la palabra. De cada quien es decidir. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19 al 20, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues tú la vida y la bendición, para que te vaya bien. Pero si escojo lo contrario, la responsabilidad es de cada uno. La responsabilidad nuestra es predicar la palabra, dar el mensaje que Dios nos ha dado. Y la responsabilidad de cada uno es hacerlo, es obedecer. Si no obedecen, no con eso van a dejar de ser hijos. Pero recuérdese que el hijo pródigo pasó por un proceso disciplinario y fue a parar al peor hoyo que podía parar. No solo cuidando cerdos, sino deseando la comida de los cerdos. La palabra de Dios dice que a muchos nos sacará del hoyo de la desesperación. No deberíamos caer en el hoyo de la desesperación teniendo la palabra profética más segura, que es una antorcha para guiar nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Entonces tenemos, pero si lo desechamos, vamos a experimentar consecuencias, que es una disciplina de amor, pero no por eso deja de ser disciplina y no por eso deja de ser dolorosa. Es una disciplina que nos va a doler, que nos va a transformar, sí es cierto, pero la palabra de Dios dice que la disciplina del Señor al presente no es causa de gozo, aunque posteriormente da frutos apacibles de justicia. Así que, mis hermanos, es tiempo de arrepentirnos, de buscar al Señor de todo nuestro corazón, de abrir el corazón a nuestro Señor para que lo escudriñe y vea la iniquidad y nos muestre la iniquidad que hay en nosotros, para que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Dice la palabra en Salmo 119, 59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y David nos da un ejemplo de lo que nos puede suceder cuando no hacemos eso. Dice la palabra en el Salmo 32, mientras callé y persistí en mi pecado, tu mano se agravó sobre mí. Mis huesos se secaron y mi verdor se convirtió en sequedad. Mas bendito sea Dios, confesé mi pecado, tú me perdonaste, y bienaventurado el hombre a quien sus pecados no le son tomados en cuenta. Tenemos la solución en la palabra. De nosotros depende. Mis amados, la exhortación es a que nos enfoquemos en prepararnos para la venida de Cristo. Que nos enfoquemos en prepararnos para ser esa novia gloriosa, pura, limpia, santa, sin mancha y sin arruga que Él viene a traer. Valdrá la pena porque eso tendrá premio por toda la eternidad. Eso tendrá recompensa por toda la eternidad. No recompensa temporal, por la eternidad. Y la eternidad, lo temporal, mire, lo temporal está muy cerca de terminarse. Lo temporal está muy cerca de terminar. Ya sea porque el Señor venga pronto o porque nos vamos a morir algún día, ¿no? Nos vamos a ir con el Señor. Lo temporal no dura eternamente. La eternidad sí dura eternamente. Necesitamos enfocar nuestra mirada en lo eterno, no en lo temporal. Es tiempo de hacerlo. La palabra de Dios dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Este es un tiempo en el cual todavía
podemos hallarlo. No lo desaprovechemos. Volvamos a las sendas antiguas, volvamos a la santidad, a la obediencia, a la transformación de nuestro carácter, a la adoración genuina y verdadera, que es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Esas son las sendas antiguas. Esos son los pilares que han sostenido al cristianismo durante los últimos 2000 años. Así que la reforma fue un volverse a la santidad, y de la reforma para acá, todos los movimientos que han existido de avivamiento es un volverse a la santidad. Que en el camino se han desviado, también es cierto, pero han surgido otro movimiento que toma la estafeta. Hoy nosotros debemos tomar la estafeta y retomar el camino de la obediencia y de la santidad. La disciplina del Señor no es agradable. Y se lo está diciendo alguien que ha experimentado esa disciplina del Señor. No es agradable. Duele. Da frutos apacibles después. Pero en el momento es tremendamente doloroso, porque el Señor nos muestra la iniquidad del corazón y estar enfrente de la iniquidad del corazón, teniendo al Señor también enfrente, es terriblemente doloroso. Así que volvámonos al Señor de todo nuestro corazón. Aún es tiempo, hay tiempo, no mucho, pero hay tiempo. Volvámonos al Señor de todo corazón, volvamos a las sendas antiguas, volvamos a la búsqueda de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Volvamos a la búsqueda de la santidad como hijos obedientes para ser santo como Él es santo. Ese es su mandato. Muy bien, que el Señor les bendiga. Hemos llegado al final de la transmisión. Le quisiera pedir que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, usted la pueda compartir con otros de sus contactos en las redes sociales. Igualmente, si usted quiere tener o recibir y reforzar esta enseñanza, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí están todas estas enseñanzas con sus bosquejos, la mayoría de ellos, además de otras enseñanzas que van a edificar, exhortar y a animar su vida en esta misma dirección de la búsqueda de ser la novia del Cordero. Así que muchas gracias por su atención, muchas gracias por recibirme a través de sus celulares, por estar pendientes de esta transmisión. El Señor les bendiga, y antes de despedir la transmisión vamos a orar por cada uno de nosotros y por nuestras familias, como lo hacemos todos los días. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, por permitirnos, Señor, el privilegio de compartir tu palabra y también, Señor, de ser enseñados y confrontados por tu palabra. Te pedimos, Señor, por todos aquellos momentos en los cuales no nos hemos enfocado en lo verdaderamente importante, Señor, y en lo que es seguir tu voluntad, que es nuestra santificación, sino que nos hemos desviado, Señor, hacia cosas que no son tu prioridad, Señor, y que no son tu voluntad para cada uno de nosotros. Padre, perdónanos porque no hemos confiado en ti para las añadiduras y a veces hemos estado detrás de la búsqueda de esas añadiduras, no de ti, Señor. Perdónanos, límpianos y reenfócanos, Señor, para que seamos buscadores de tu presencia más que buscadores de tus manos, Señor, y de tus bendiciones, que realmente seamos buscadores del reino de Dios y su justicia, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También en esta noche, Señor, venimos entrando al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro para cada uno de nosotros y nuestras familias, Señor, pidiéndote que tu mano poderosa esté sobre cada uno, sanando al enfermo, restaurando al quebrantado, libertando de la cárcel y de cadenas de opresión a los que todavía estén presos en esos engaños del enemigo, Señor. Que tú, mi Dios todopoderoso, suplas cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que fortalezcas al que está debilitado, que levantes al que está caído, Señor. Y también te pedimos, Padre, que tú cambies todo ese lamento, frustración, decepción, desánimo, estrés, angustia, depresión y cualquier emoción negativa, Señor, que tú la transformes y derrames óleo de gozo y manto de alegría en el corazón de los que estén pasando por esa situación, y que el gozo del tuyo, Señor, sea nuestra fortaleza
Padre, también te pedimos que esta noche nos des un descanso reparador, nos des sueños tuyos y el día de mañana, Señor, y estemos llenos de tu fuerza para enfrentar este día que tú has hecho para que nos gocemos y nos alegremos en ti, Señor. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados, que tengan una linda noche, un lindo fin de semana y nos volvemos a encontrar por este medio el próximo lunes a las 8 de la noche. Un abrazo y bendiciones para todos y gracias por sintonizarnos, por estar en contacto. Un abrazo.